Si no tienen pan, que coman pasteles. Esa frase ha resonado durante siglos como el eco de una indiferencia brutal, aunque los historiadores aún debaten si realmente fue pronunciada por ella. Encarna a la perfección lo que María Antonieta llegó a simbolizar: una figura frívola, excéntrica y, para muchos, el rostro mismo del exceso y la decadencia de una monarquía corrupta. Pero, ¿quién era en realidad esta reina que, mientras las familias francesas servían cortezas de árbol para alimentar a sus hijos, organizaba fiestas privadas cargadas de vino, desenfreno y lujuria en los jardines ocultos de Versalles? ¿Cómo una princesa austriaca destinada a fortalecer alianzas diplomáticas se convirtió en uno de los personajes más odiados y despreciados de la historia francesa? Detrás del vestido pomposo, las pelucas imponentes y los abanicos de encaje, María Antonieta escondía un alma vacía de empatía, sedienta de entretenimiento y adornada con la inconsciencia de quien jamás ha conocido el hambre, la miseria ni la necesidad. Su rostro, iluminado por velas y cubierto de polvo de arroz, reflejaba un mundo de opulencia que se desplomaba a los pies del pueblo famélico que la contemplaba con rencor. Los rumores eran tan explosivos como su perfume. Orgías en los apartamentos reales, aventuras con nobles y cortesanos de ambos sexos, apuestas obscenas con joyas que valían más que todo un barrio obrero de París, e incluso rituales paganos que algunos juraban haber presenciado desde las sombras del Petit Trianon, su refugio personal dentro de Versalles. María Antonieta no era solo una reina, era un símbolo viviente de todo aquello que el pueblo francés odiaba: el despilfarro, la traición a la patria, la distancia emocional entre el trono y la calle. Mientras los campesinos enterraban a sus hijos bajo la escarcha del invierno, ella organizaba banquetes con más de 30 platos. Y mientras las mujeres marchaban sobre París para exigir pan, ella se encerraba en su palacio a probarse vestidos bordados con hilos de oro puro. Su caída, cuando llegó, no fue solo la de una reina, sino la de una era. Pero para entender cómo una joven princesa austríaca terminó siendo decapitada por una multitud furiosa, es necesario sumergirse en las profundidades de una época marcada por la corrupción, los privilegios y la desigualdad. Y es que los excesos de María Antonieta no surgieron de la nada. No fueron simples caprichos de una mujer con poder. Fueron el resultado de una cadena de decisiones políticas, ambiciones personales y alianzas internacionales que la colocaron en el centro del escenario de una tragedia nacional. Porque antes de que existieran las ejecuciones públicas, los jacobinos y la guillotina, existieron los bailes, las apuestas y los escándalos nocturnos. Existió una corte que parecía vivir en otro planeta. Existió un rey débil y una reina que mandaba sin título oficial. Existió un país al borde del abismo, mientras su monarquía bailaba al ritmo de la orquesta más costosa del continente. Y ella, María Antonieta, la llamada Madame Déficit por los panfletistas de la época, parecía no escuchar los gritos del pueblo, ni los estallidos que ya resonaban en las calles de París. No entendía, o no quería entender, que el fin estaba cerca. Pero ¿cómo llegó al poder esta reina que prefería montar en trineo por los jardines nevados antes que gobernar un reino moribundo? ¿Qué decisiones políticas y circunstancias internacionales la empujaron hasta el trono más lujoso y odiado de Europa? ¿Fue simplemente una víctima de su tiempo o una de las principales responsables del colapso de la monarquía francesa? Acompáñame a desentrañar el origen de su reinado, porque para comprender su caída, primero debemos conocer el camino que la llevó al poder y el precio que Francia pagó por ello. La historia de María Antonieta comienza mucho antes de que pisara suelo francés. Su verdadero nombre era María Antonia Josefa Johanna de Habsburgo-Lorena y nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Era la 15ª hija de la emperatriz María Teresa de Austria, una de las monarcas más poderosas de su tiempo. Su destino no era gobernar ni tomar decisiones cruciales.
Su misión era otra: convertirse en una pieza del ajedrez político europeo. En el siglo XVIII, Europa era un campo minado de alianzas, rivalidades y traiciones. La Guerra de los 7 Años había dejado cicatrices profundas entre las grandes potencias. Francia y Austria, enemigos naturales durante décadas, firmaron un pacto de reconciliación en un movimiento geopolítico audaz que pretendía consolidar la paz y fortalecer el poder frente a enemigos comunes como Prusia y Gran Bretaña. Y fue precisamente en ese contexto donde María Antonia fue ofrecida como garantía viviente de esa alianza. A la corta edad de 14 años, fue comprometida en matrimonio con el delfín de Francia, Luis Augusto, nieto de Luis XV, el entonces rey de Francia. El matrimonio fue una estrategia diplomática, una forma de unir dos imperios históricos por medio de la sangre. Cuando llegó a Francia en 1770, María Antonia tuvo que transformarse. Dejó atrás su lengua, su cultura, su nombre incluso. Fue rebautizada como Marie Antoinette y sometida a una ceremonia de entrega que simbolizaba su nueva identidad. Todo lo que venía de Austria fue quemado, y lo que quedaba de su pasado quedó sepultado bajo las rígidas normas de la corte de Versalles. Pero si el matrimonio fue planeado para traer estabilidad, en realidad desató una serie de tensiones que marcarían su vida entera. Desde el principio, María Antonieta fue observada con desconfianza por la corte francesa. Era extranjera, no hablaba bien el idioma y tenía costumbres distintas. A ojos de muchos nobles, era una infiltrada de los Habsburgo, y para el pueblo simplemente era una figura ajena, vestida de lujos, que no entendía ni compartía el dolor del pueblo francés. Su esposo, el futuro Luis XVI, era tímido, inseguro y poco interesado en la política. Su falta de carisma y energía contrastaba con la presencia extravagante de María Antonieta, quien, a pesar de no tener un rol político oficial, pronto se convirtió en una figura influyente en el corazón del poder. Pero esa influencia no fue bien recibida. María Antonieta encontró refugio en los placeres que ofrecía Versalles. Desde su llegada, rechazó los rigores del protocolo con una actitud que escandalizó a la nobleza. Prefería pasar las noches en el teatro privado del palacio o en su aldea ficticia en el Petit Trianon, una villa bucólica que mandó construir para escapar de las obligaciones reales. Mientras tanto, las arcas del Estado comenzaban a vaciarse. El pueblo francés vivía una época de profunda crisis. Las malas cosechas, el aumento de los precios y los altos impuestos habían sumido a la población en la miseria. Pero dentro del palacio, las fiestas, los vestidos de seda y los diamantes no se detenían. Y en medio de esa contradicción, la figura de María Antonieta se convirtió en el blanco perfecto del odio popular. La situación se agravó aún más cuando Luis XV murió en 1774, y el joven Luis XVI subió al trono con solo 19 años. María Antonieta se convirtió en reina de Francia con apenas 18 años, sin preparación política, pero con un poder simbólico inmenso. Era la mujer más observada y criticada de Europa. Desde el inicio de su reinado, los escándalos comenzaron a multiplicarse. Fue apodada Madame Déficit por su supuesta inclinación a despilfarrar el dinero público. Los libelos, pequeños panfletos clandestinos que circulaban por todo París, la retrataban como una adúltera insaciable, una devoradora de fortunas y hasta una espía al servicio del imperio austriaco. Muchos de estos rumores eran exageraciones, otros eran ciertos, pero el daño estaba hecho. La imagen pública de la reina ya no tenía redención. Y mientras María Antonieta se hundía en su mundo de placeres privados, Francia se desmoronaba. La desigualdad social, la deuda nacional y la corrupción estatal estaban llegando a un punto de no retorno. El pueblo pedía reformas. El rey dudaba, y la reina simplemente parecía ignorarlo todo, confiada en que el poder divino de la monarquía nunca sería desafiado. Pero el pueblo, harto de panfletos, impuestos y mentiras, pronto saldría a las calles.
En el verano de 1789, el calor no era lo único que hervía en Francia. Bajo la superficie de los campos resecos, de las cocinas vacías y de las tabernas llenas de murmullos, se gestaba una tormenta social como nunca antes había conocido Europa. El pueblo francés, cansado de siglos de abusos, de una monarquía distante y de una aristocracia que vivía de su sudor, estaba a punto de estallar. La situación era crítica. Las cosechas habían fracasado 2 años consecutivos. El pan, alimento básico de los pobres, era inalcanzable, y el precio del trigo se había disparado a niveles impensables. Mientras tanto, el Palacio de Versalles continuaba celebrando bailes, banquetes y apuestas nocturnas. Y en el centro de esa opulencia insultante se encontraba María Antonieta, vestida con sedas bordadas a mano y peinados tan altos que necesitaban escaleras para colocarse. A ojos del pueblo, la reina se convirtió en el símbolo supremo del desprecio de la élite hacia los más necesitados. Cada historia de sus fiestas privadas, cada diamante nuevo, cada rumor de sus amantes extranjeros, caía como gasolina sobre una nación en llamas. El 5 de mayo de 1789, el rey convocó a los Estados Generales para intentar solucionar la crisis fiscal que amenazaba con hundir al reino. Fue la primera vez en 175 años que se reunía esa asamblea, compuesta por representantes del clero, la nobleza y el tercer estado, es decir, el pueblo llano. Pero en lugar de encontrar una solución, la reunión expuso la fractura brutal entre el poder y la realidad social. El tercer estado, hastiado de ser siempre ignorado, se rebeló. Se autoproclamaron como la Asamblea Nacional y juraron no disolverse hasta redactar una nueva constitución para Francia. Era el primer latido de un nuevo orden. El antiguo régimen empezaba a tambalearse. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la Bastilla, una prisión que simbolizaba el absolutismo y la represión. No fue solo una victoria estratégica, fue una declaración. El pueblo francés ya no tenía miedo, las cabezas rodarían. Mientras tanto, en Versalles, María Antonieta se refugiaba en su burbuja de lujo. Cuando escuchó la noticia de la Bastilla, su reacción fue de incredulidad. No podía comprender cómo esa multitud harapienta había desafiado al trono. En lugar de actuar con prudencia, ordenó reforzar su guardia personal, desconfiar aún más del pueblo y seguir celebrando banquetes. Para ella, todo era una molestia pasajera. No comprendía que su mundo se derrumbaba. Los días que siguieron a la caída de la Bastilla fueron un caos. El miedo se apoderó de los nobles, muchos de los cuales huyeron de Francia. Se vivía una revolución en ebullición. El pueblo comenzaba a armarse. Las asambleas locales tomaban el control. Y el poder del rey se reducía con cada hora que pasaba. Pero la gota que colmó el vaso fue el festín del 1 de octubre de 1789. Mientras los parisienses morían de hambre, María Antonieta y su corte organizaron un banquete fastuoso en honor a los regimientos reales. La sala estaba decorada con flores exóticas, vinos carísimos, y orquestas que tocaban mientras los oficiales pisoteaban, con burla, la escarapela tricolor, símbolo del pueblo revolucionario. Todo esto fue presenciado por sirvientes, informantes y asistentes, que no tardaron en hacer correr la voz. El 5 de octubre, miles de mujeres enfurecidas, en su mayoría madres sin pan para sus hijos, marcharon desde París hacia Versalles. Llevaban cuchillos, palos, cazuelas. No querían discursos, querían pan y justicia. Eran el grito de un pueblo ignorado durante siglos. María Antonieta, al enterarse de la llegada de la turba, huyó a sus aposentos, pero ya era tarde. La multitud invadió el palacio, asesinó guardias y exigió ver a la reina. Ella apareció en el balcón, elegante, contenida, pero fría. Se inclinó. El silencio fue denso. Unos la insultaron, otros le gritaron que mostrara a sus hijos. Lo hizo. La escena fue inquietante.
una reina aún soberbia frente a una marea humana al borde de la desesperación. La presión fue tan inmensa que la familia real no tuvo opción. Debían abandonar Versalles. El 6 de octubre, fueron escoltados por el pueblo de regreso a París. Pero no fue un regreso triunfal. Era una procesión fúnebre del antiguo orden. El rey y la reina fueron convertidos en prisioneros de su propio pueblo, encerrados en el Palacio de las Tullerías, bajo vigilancia constante. La revolución apenas comenzaba, pero la corona ya pesaba como una sentencia. Instalados a la fuerza en el Palacio de las Tullerías, el rey Luis XVI y María Antonieta dejaron de ser monarcas absolutos para convertirse en rehenes de un pueblo despierto y decidido. Ya no dictaban órdenes, las recibían. Ya no vivían entre mármoles y terciopelos. Ahora, cada paso suyo era observado con sospecha, cada palabra registrada, cada decisión limitada por el nuevo espíritu revolucionario que recorría Francia como un fuego incontrolable. Pero a pesar del cambio radical de circunstancias, María Antonieta no cedió ni mostró remordimiento. No pidió perdón, no lloró por el pueblo. Al contrario, sus gestos siguieron mostrando arrogancia y desprecio. Aún enclaustrada, vestía con ostentación, celebraba pequeñas reuniones secretas y enviaba cartas codificadas a los enemigos de la revolución, buscando alianzas que pudieran restaurar su antigua gloria. Era evidente, la reina no se adaptaría a los nuevos tiempos. No comprendía que la revolución ya no era solo una protesta, sino una transformación irreversible. Francia no volvería a ser lo que era. Y mientras miles de personas exigían una república, María Antonieta, terca y ciega, conspiraba en la sombra. Los revolucionarios más radicales comenzaron a desconfiar de ella más que del propio rey. Su nacionalidad austriaca la convertía en sospechosa, y sus vínculos con potencias extranjeras levantaban alarmas. Mientras la Asamblea Nacional intentaba construir una nueva constitución, la reina tejía una red de traición, intercambiando mensajes con su hermano, el emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, y otros monarcas europeos. En esas cartas, suplicaba una invasión militar que aplastara la revolución. En junio de 1791, creyendo que aún tenía poder suficiente, María Antonieta convenció a Luis XVI de intentar una fuga. Planeaban huir hacia la frontera con Austria, donde encontrarían protección y apoyo militar. Fue el famoso episodio de la fuga de Varennes. Vestidos como sirvientes y en una carroza custodiada, la familia real abandonó París en plena noche, pero su plan era torpe y mal organizado. La carroza era demasiado ostentosa y su lentitud levantó sospechas. En Varennes, un posadero los reconoció. El rostro del rey estaba en las monedas. Fueron detenidos y devueltos humillantemente a París, entre gritos, burlas y una multitud que apenas contenía su furia. Ese intento de fuga fue un punto de no retorno. La confianza en la monarquía se rompió por completo. El pueblo no perdonó la traición. Ya no se trataba de reformar el reino. Ahora querían destruirlo. Los líderes revolucionarios más moderados comenzaron a ser desplazados por figuras más radicales como Robespierre, Danton y Marat. En sus discursos, la figura de la reina se convirtió en sinónimo de corrupción, manipulación y perversión. La prensa revolucionaria la llamaba la loba austriaca, la prostituta de Versalles o simplemente la extranjera. Cada día, nuevos panfletos relataban sus escándalos, desde orgías ficticias hasta acusaciones de incesto con su propio hijo. Muchas eran mentiras o exageraciones, pero alimentaban la rabia colectiva. Mientras tanto, María Antonieta permanecía en las Tullerías, cada vez más aislada, más odiada, más peligrosa. Ya no era solo una reina caída, era una amenaza latente para la revolución, un símbolo viviente del antiguo régimen que debía ser destruido para que naciera una nueva Francia. En abril de 1792, Francia declaró la guerra a Austria y poco después también a Prusia.
Las potencias extranjeras amenazaban con invadir Francia para restaurar la monarquía. Para los revolucionarios, esto no fue una coincidencia. Lo vieron como prueba de que María Antonieta estaba colaborando con el enemigo. Las cartas interceptadas confirmaron sus peores temores. El 10 de agosto de 1792, la tensión alcanzó su clímax. Miles de revolucionarios, liderados por los sans-culottes, marcharon hacia el Palacio de las Tullerías. Exigían la abolición total de la monarquía. La guardia suiza que protegía al rey fue masacrada sin piedad. El palacio fue tomado por la multitud, mientras Luis XVI y María Antonieta huían por una escalera secreta para refugiarse en la Asamblea Legislativa. Pero ya era tarde. El pueblo ya no quería diálogo. Quería justicia y sangre. La monarquía fue abolida oficialmente el 21 de septiembre de 1792. Luis XVI fue declarado ciudadano Luis Capeto. María Antonieta, simplemente la viuda Capeto. Había comenzado la etapa más oscura, el reinado del terror. Y en sus sombras, la reina caería más bajo de lo que jamás imaginó. Caída la monarquía, la familia real dejó de existir como símbolo de poder y se convirtió en un simple número en los registros de los revolucionarios. María Antonieta fue llevada, junto con su esposo y sus hijos, a la prisión del Temple, una antigua fortaleza medieval reconvertida en cárcel. Allí, en habitaciones oscuras, frías y plagadas de ratas, comenzó el descenso final de la mujer que una vez reinó sobre el trono más fastuoso de Europa. La reina, acostumbrada a vivir entre mármoles y perfumes, ahora tenía que hacer sus necesidades en cubos y soportar los gritos de los carceleros. Su cabello, otrora empolvado y erguido como una torre, se cubría de ceniza y polvo. Sus vestidos se redujeron a trapos y su piel, antes cuidada por las mejores cosméticas del continente, comenzó a mostrar signos del encierro, el estrés y la enfermedad. La revolución necesitaba culpables, y María Antonieta era el blanco más evidente. Su caída no bastaba, ahora debía ser exhibida, humillada y destruida. Fue separada de su hijo, el delfín Luis Carlos, que solo tenía 8 años. Lo sometieron a un lavado de cerebro brutal. Lo obligaron a declarar contra su madre, a firmar documentos falsos donde decía haber sido víctima de abusos. Fue una jugada cruel, diseñada para aplastar el último vestigio de humanidad que pudiera quedarle a la reina. Aislada, enferma, devastada emocionalmente, María Antonieta fue trasladada en agosto de 1793 a la prisión de la Conciergerie, conocida como la antesala de la guillotina. Allí, en una celda lúgubre de piedra, bajo vigilancia constante, esperaba su destino final. Dormía sobre un colchón de paja, rodeada por mujeres acusadas de brujería, traición y robo. La reina de Francia compartía espacio con ladronas y prostitutas, y cada amanecer podía ser su último. El 14 de octubre de 1793 comenzó su juicio ante el Tribunal Revolucionario. Los cargos eran múltiples: conspiración contra el Estado, derroche del tesoro público, traición a la patria, incesto con su hijo, corrupción moral. El proceso fue un espectáculo más que una búsqueda de justicia. La prensa revolucionaria ya la había condenado antes de que se abrieran las puertas del tribunal. Durante el juicio, María Antonieta, ya sin peinados ni perlas, enfrentó a sus acusadores con frialdad y silencio. Rechazó la mayoría de las acusaciones, sobre todo la de incesto, que consideró indigna incluso para sus enemigos. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir sobre eso, solo respondió: «Apelo a todas las madres presentes». Esa frase fue la única que generó un breve silencio en la sala, pero no fue suficiente. El veredicto era predecible: culpable en todos los cargos. Fue sentenciada a muerte por guillotina. La mañana del 16 de octubre de 1793, a las 4:30, María Antonieta fue despertada. La reina, que en otros tiempos era vestida por doncellas y modistas,
Ahora debía prepararse sola, con manos temblorosas. Le cortaron el cabello para facilitar el trabajo de la guillotina. Le ataron las manos a la espalda. La subieron a una carreta, donde recorrió las calles de París durante horas, bajo el abucheo, los insultos y las carcajadas de una multitud hambrienta de justicia o de venganza. Iba vestida de blanco, el color del luto para las reinas, sin velo, sin escolta. Solo un sacerdote la acompañaba en silencio. Durante el trayecto, algunos le arrojaron basura, otros escupían al verla. En contraste con la ejecución de Luis XVI, la de María Antonieta fue aún más pública, más ruidosa, más teatral. Era la ejecución de un símbolo, de un pasado, de todo un sistema. Cuando subió al cadalso en la Plaza de la Revolución, tropezó con el pie del verdugo Sansón. Su última frase fue: «Perdón, señor, no lo hice a propósito». Incluso en sus últimos segundos, intentó aferrarse a la cortesía, como si aún quedara algo del Teatro de Versalles en aquella tarima de sangre. La cuchilla cayó a las 12:15 del mediodía. Su cabeza fue alzada por el verdugo y mostrada al público, que respondió con vítores. María Antonieta, la mujer que una vez fue vestida como diosa en los salones de cristal, terminó su existencia como una mancha de sangre en el pavimento revolucionario. Su cadáver fue arrojado a una fosa común del cementerio de la Madeleine, sin ceremonia, sin tumba, sin nombre. Allí quedó, durante años, el cuerpo que alguna vez encarnó el lujo, la indiferencia y la tragedia. Pero su historia no terminó ahí, porque su legado seguiría vivo, en libros, en obras de teatro, en pinturas, en canciones y en los recuerdos colectivos de una nación que jamás olvidaría cómo el poder, cuando se separa del pueblo, puede costar la cabeza. La caída de María Antonieta no fue simplemente la muerte de una reina, fue un castigo simbólico, colectivo y casi ritual. Fue la respuesta sangrienta de un pueblo que durante siglos había sido silenciado, oprimido, ignorado. Su ejecución representó la ruptura definitiva con el antiguo régimen, con los privilegios hereditarios, con la impunidad disfrazada de nobleza. María Antonieta murió a los 37 años, pero arrastró tras de sí la ruina de una dinastía. Su cabeza rodó como símbolo de una vida vivida entre espejos dorados y sordera emocional. Su falta de empatía, sus decisiones privadas que afectaban al pueblo entero, y sus silencios cuando la miseria se extendía como peste por toda Francia, la convirtieron en algo más que una reina, en un chivo expiatorio nacional. Y sin embargo, su castigo no terminó con la caída de la cuchilla. La memoria de María Antonieta quedó impregnada de oprobio durante generaciones. Fue vilipendiada por revolucionarios, retratada como monstruo por panfletistas y ridiculizada en canciones y obras callejeras. Su nombre se convirtió en sinónimo de frivolidad, de egoísmo, de decadencia absoluta. Cualquier acto de ostentación injustificada era comparado con la reina austriaca. Pero si algo resume su castigo final, más allá del cadalso, es la forma en que fue despojada de todo. Le quitaron su trono, su poder, sus hijos, su belleza, su ropa, su dignidad y, finalmente, su identidad. La mujer que había sido tratada como semidiosa terminó siendo solo una prisionera más, una cabeza más para la guillotina, una ciudadana capeto, sin derechos ni voz. Y sin embargo, su caída tuvo un impacto profundo no solo en la historia de Francia, sino en toda Europa. Las monarquías temblaron. La revolución se expandió como idea, como miedo, como inspiración. Los reyes de Austria, Prusia, España y hasta el zar de Rusia observaron con pavor cómo una reina podía ser arrastrada desde la opulencia hasta el patíbulo por el pueblo que un día la aclamó. María Antonieta se convirtió en advertencia viviente. El poder absoluto puede parecer invencible, hasta que deja de serlo. Ningún trono, por dorado que sea, puede sostenerse eternamente si está construido sobre el sufrimiento del pueblo. Sin embargo, la historia es caprichosa.
En el siglo XIX, cuando los vientos políticos comenzaron a cambiar, surgió una corriente que buscó reivindicar su figura. Algunos comenzaron a verla no como villana, sino como víctima de su tiempo. Una mujer sin formación política, empujada a un papel para el que nunca estuvo preparada. Una joven enviada a una corte hostil, usada como moneda diplomática y destruida por circunstancias que la sobrepasaron. Incluso la Iglesia comenzó a dulcificar su imagen, retratándola como mártir cristiana que murió con dignidad. Las novelas románticas del siglo XIX la convirtieron en heroína trágica, y algunos cuadros la mostraban como una madre tierna, una esposa fiel, una mujer injustamente juzgada por el populacho enardecido. Pero el peso de los hechos sigue ahí. Los archivos no mienten. Los gastos descomunales, las fiestas, los juegos, la indiferencia ante el hambre, las cartas a los enemigos, los intentos de fuga, todo eso existió. Todo eso fue real. El castigo que recibió fue brutal, sí, pero fue la consecuencia directa de años de exceso, desconexión y soberbia. Fue la respuesta a una vida vivida de espaldas al pueblo, a una existencia donde la riqueza personal valía más que el sufrimiento colectivo. Y es que María Antonieta no cayó por ser mala, cayó por ser ciega, por no ver o no querer ver que su poder no era eterno, que la historia, como la rueda de una carreta, siempre sigue girando, y que cuando el pueblo empuja con hambre, ni los muros de Versalles pueden resistir. Ella fue advertida, fue perdonada una, dos, muchas veces. Tuvo oportunidades de redimirse, de acercarse al pueblo, de gobernar con sabiduría, pero prefirió los bailes a los discursos, las joyas al pan, el silencio al deber. Y cuando por fin comprendió la magnitud de su error, ya era demasiado tarde. María Antonieta no fue simplemente una reina ejecutada. Fue el rostro de una era condenada por su arrogancia. Una mujer que encarnó el divorcio absoluto entre el poder y el pueblo. Su tragedia no reside únicamente en su final sangriento, sino en su ceguera prolongada, en su incapacidad para escuchar los gritos que venían de las calles, en su indiferencia disfrazada de elegancia. Ella vivió en un mundo de espejos dorados, donde las apariencias importaban más que las realidades, donde la corte aplaudía mientras el país se derrumbaba, donde las risas en los jardines del Petit Trianon ahogaban el eco de los estómagos vacíos en París. No fue el odio lo que la destruyó, sino su incomprensión del momento histórico que le tocó vivir. Porque el pueblo no pedía sangre al principio, pedía pan, justicia, voz. Pero María Antonieta, aferrada a un mundo que se deshacía, decidió no ver. Su silencio fue más letal que sus palabras, sus fiestas más insultantes que cualquier decreto, su falta de humanidad más corrosiva que la traición. El juicio y la guillotina fueron el desenlace de una historia que pudo escribirse de otra manera. Pudo haber sido recordada como una reina reformista, como una figura de transición, como una mujer que comprendió a su nación en el momento más oscuro. Pero eligió la Torre de Marfil, y cuando bajó de ella, ya no había tierra firme. Hoy, su figura sigue generando debate. ¿Fue víctima o verdugo? ¿Inocente mal guiada o culpable por omisión? Tal vez fue ambas cosas. Lo cierto es que su vida nos recuerda que el poder sin conexión humana, sin empatía, sin justicia, siempre tiene fecha de vencimiento. Porque ningún palacio, por espléndido que sea, puede proteger a quien da la espalda al clamor del pueblo. ¿Y tú, después de conocer su historia? ¿Crees que María Antonieta merecía morir? ¿O fue el precio brutal de una revolución que necesitaba un símbolo para destruir? Déjame tu opinión en los comentarios, porque a veces el juicio más profundo no lo dicta la historia, sino la conciencia de quienes la escuchan.